Qué alegría encontrarnos de nuevo para escuchar la palabra de Dios, el Evangelio que nos trae hoy la liturgia de la iglesia, para que escuchemos la palabra, la oremos y la pongamos en práctica. Vamos a escuchar hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 18 al 23, para que tomen ustedes allá en sus hogares y en sus casas, la Biblia. Capítulo 13 de Mateo, versículos 18 a 23. Primer momento, escuchemos con atención. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ustedes escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que lean de nuevo, una o dos veces más. Nos vamos deteniendo en el texto por versículos, sacamos la idea principal, miramos todo el contexto que nos enseña la palabra, nos podemos quedar en un versículo si nos llama la atención, y ese es un ejercicio para ustedes ahí. Puede tomar un tiempo y los invito a que no lo hagamos siempre rápidamente, sino que tratemos de hacerlo en un momento más largo, como el que se propone aquí. Para que en el segundo momento veamos qué nos dice la palabra en este día. Precisamente hoy, pues seguimos conversando, escuchando más bien un evangelio que hace poco escuchamos en un domingo largo, este evangelio, el de la semilla, el del sembrador que tira la semilla, pues en 3 semanas lo hemos venido escuchando como en 3 partes. Hoy tenemos la última parte, que es la explicación que Jesús le da a los apóstoles de esta parábola del sembrador. Ayer escuchábamos el por qué Jesús hablaba en parábolas, como en esa ironía de que unos no entendían y como si Dios se alegrara de eso, y mentiras, que Dios sí quiere que todos escuchen. El problema es el corazón duro del ser humano, para que comprendamos cómo Dios sigue hablando y dándonos su palabra. Y hoy, pues, en la explicación de cómo la semilla es la palabra de Dios. Esa es la semilla. Y aquí hay una imagen que yo los invito a que sea el primer momento de hoy. Es: Dios es súper generoso. La palabra de Dios es una semilla muy fuerte. Ella sola tiene una capacidad de producir fruto. Y Dios es generoso. Aquí aparece como la imagen del que siembra tirándola así al aire y al viento. Y el viento la lleva a distintos lugares y es generoso. Y da mucha semilla. Puede que toda no vaya a dar frutos como dice aquí, pero por lo menos la intención del que es el dueño de la semilla, de quien es el que siembra, es que no falte en ningún lugar semilla. Y la tira. Y da semilla para todos. Entonces, qué bueno hoy comprender esta grandeza y esta bondad de Dios, que es generoso, en este caso en dar su palabra, que todos lo conozcan, que todos escuchen la enseñanza de su Hijo, porque Jesús es eso, es el verbo del Padre que ha venido a mostrarnos quién es verdaderamente Dios, ya no el Dios por allá que otras culturas trataban de acercarse a tientas, sino que Él ya ha hablado, y ese hablar es una semilla que es para el corazón de cada ser humano. Entonces aquí Jesús, él mismo explica cómo son esos 4 tipos de terrenos, lo hemos escuchado muchas veces, y entonces, si Dios es generoso en dar su palabra, ya es un análisis de nosotros, que somos como los terrenos, el corazón nuestro es como el terreno, cómo respondemos ante esta invitación de vida, porque la semilla es vida, porque Dios habla para que ustedes y yo tengamos vida, para que comprendamos el por qué y el para qué nacimos, por qué estamos aquí, que esto no es un azar porque tocó, y porque sí, yo vivo y ya. No, es porque hay un sentido de vida. La vida y la existencia de cada uno de ustedes y la mía tiene un sentido. Y nacimos para algo. Y nacimos porque somos hijos de Dios, elegidos por Él, con un proyecto personal de vida. Entonces aquí es cómo mi corazón, qué tipo de terreno es. Entonces resulta que aquí la semilla en sí misma es poderosa. Ella tiene vida. Pero cómo nosotros permitimos el escuchar la palabra, aquí viene es el terreno, cómo escuchamos,
porque los tres primeros terrenos aparecen como, el primero es en el borde del camino, el enemigo rápidamente viene y quita del corazón pues la palabra y se la lleva, como los pájaros que comen lo caído en el borde del camino. Lo que cae en el terreno pedregoso es, sí, hay gente que, Dios, sí, no, yo quiero creer en Dios, pero dura muy poco. Es en un arranque porque no tiene raíces, porque como en las piedras no hay tierra donde pues la semilla no entra. Tantas situaciones que podríamos mirar hoy en día que pudiera ser como ese terreno pedregoso de, de, de un primer momento. Sí, Dios. Qué bueno, vida eterna. Sí, sí, yo he escuchado, mi familia, mis abuelos, sí. Pero bueno, pero no entra. No, eso que se alcanzó a oír, porque esos tres primeros terrenos no escuchan, sino que oyen. Este trata de hacer un movimiento más fuerte que el primero, que de una se lo llevó el enemigo. Y el tercero, que es muy del mundo de hoy, y es, pues la semilla cae, pero va creciendo con otros árboles que la ahogan y la asfixian, y que Jesús viene a explicar aquí que son pues, los afanes de la vida, el corre-corre, el afán de las riquezas, un montón de prioridades, y Dios va quedando relegado y va quedando en otro lugar, y entonces asfixia la capacidad que todos tenemos de ser ese terreno que ansía recibir la semilla para dar frutos. Entonces, tres terrenos que en algún momento vienen y oyen, pero se queda ahí sin el fruto necesario. Hay un terreno que sí escucha la palabra, que hay una expresión muy bonita y es, escucha la palabra y la entiende. Esa es la expresión que yo quiero que ustedes y yo meditemos. Escucha la palabra y la entiende. Es el último terreno, que es tierra buena. Da frutos del 160 o 30 por uno. Ese entender la palabra implica perseverancia, implica búsqueda de Dios, implica sacar un rato, un tiempo. El tiempo es de Dios. Él nos ha dado el tiempo. ¿Cuánto tiempo sacamos para encontrar a Dios? ¿Cuánto pensamos en Él? ¿Cómo lo colocamos en el primer lugar de la vida? Para que las otras prioridades que hay en la vida, que tienen que ser siempre segundas, porque Dios es la primera, pues tienen que ordenarse en orden a Él. Perdónenme pues esta redundancia, pero Él es el primero. Entonces el que la escucha, no solo de oídas, sí, Dios, sí, yo he escuchado, y Dios, y religiones, sí. No, venga, es que Dios es el que le da sentido a mi vida, es el dueño de mi existencia, es todo para mí. Yo puede que, dirán los laicos, yo puede que no sea sacerdote, pero es que Dios me dio a mí un alma, y me dio eternidad, y me dio unos hijos y una familia que vale la pena que pensemos no solo en un cortico espacio de vida, sino en una eternidad que me ha regalado. Entonces escuchar la palabra es sacar muchos ruidos que hay muchos ruidos, pero de internos, no solo exteriores, internos. Los seres humanos tenemos en esos tres primeros terrenos, aparecen como muchas dificultades para que el terreno no dé frutos. En este caso, las zarzas ahogar es muchos ruidos. Tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que conseguir lo demás. No, pero es que miren la iglesia, miren los curas, no sé qué. Y siempre habrá un pero, o siempre habrá una prioridad y Dios relegándose. Venga, saquemos tiempo. Démosle el primer lugar a Dios. Escuchemos. Escuchar implica no solo utilizar esta capacidad de escucha. El Shema del Antiguo Testamento, escucha Israel, implica concentrarnos, todos los sentidos, toda la disposición, todo el tiempo. Y es que es un momento importante. Venga, pongan atención porque esto es importante. Es lo primero de la vida. Y es una palabra que viene a darnos un conocimiento y viene a darnos una capacidad de encuentro con Dios. Recordamos que todos ustedes y yo tenemos un lugar interior ahí, lo más profundo, el centro, la mitad del medio, pues es una expresión redundante para mostrarnos que hay un lugar de encuentro con Dios dentro de nosotros. No porque seamos dioses, no. Es porque Dios viene a morar en nosotros y levanta la dignidad humana que nos dio en el bautismo, todo un montón de capacidades, con otras semillitas que se nos dieron en el bautismo, fe, esperanza y caridad, que somos insistentes en ellos, hacemos énfasis, porque hay unas semillas ya sembradas desde el bautismo. Entonces, ¿cómo hemos permitido que la fe crezca, la esperanza crezca y la caridad también, y las otras virtudes y valores, el servicio, la bondad y el amor, cómo crecen en nuestro corazón? Entonces es un análisis de Dios es generoso en el sembrar.
Nadie le podrá decir a Dios, es que yo no escuché su palabra, es que nadie me la dijo. Dios es generoso y Dios, que es el dueño del universo, tratará de que todo este mensaje llegue a todos, hasta que todos conozcan a Jesucristo, Verbo de Dios. Y es una elección personal de ustedes y yo, pues decirle sí. Pero en eso en esa respuesta de nosotros hay que parar en la vida, mirar la prioridad que es Él y en esa prioridad verdaderamente sacar todo lo que sea ruido, lo que sea aquello que no deja que esa fuerza interior de Dios, que ese encuentro con Él, que esa sed que es natural que tenemos todos en el alma de la trascendencia, el encuentro con Él, verdaderamente se dé y no se frene ante otras situaciones, ante los afanes de la vida, ante la duda, ante tantos cuestionamientos que llegan, ante otros que dicen que críticas y yo me quedo con las críticas de otros, que la iglesia, que la fe, que las religiones, que no sé qué, ante los agnósticos o ateos que pues son libres de dar su palabra, pero yo tengo que sopesar los criterios de otros. Cada uno tiene una capacidad interior de acercarse a Dios. No dejemos que otros decidan por nosotros porque es algo que no se puede inclusive posponer. Es para allá, porque hay que permitir que este terreno que ya tiene la disposición, que tenemos ustedes y yo un bautismo y una capacidad de acoger a Dios, pues desde, verdaderamente lo hagamos y no pospongamos. No dejemos que el ritmo de la vida y los ruidos de la vida y un montón de situaciones nos alejen de empezar a producir un espacio de encuentro con Dios. Esa es la meditación a la que yo los invito. Dios es generoso, sigue sembrando, sigue dándose la palabra en todos los lugares del mundo. Con estos medios se sigue sembrando la palabra de Dios. Dios sigue diciendo, es que yo estoy aquí con ustedes, camino con ustedes, dice Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La respuesta es nuestra. ¿Qué tipo de terreno entonces somos? Y entonces esta expresión es, escucha la palabra y la entiende. Hay que llegar a ser como este cuarto terreno. Escuchar con toda la atención, bajar no de la mente al corazón, entender, sentir, experimentar, vivir la presencia de Dios sin ningún tipo de cuestionamiento y sin ningún tipo de dilación. Es ya, es con el encuentro con Dios hoy. Entonces, abramos el corazón, oremos con esta palabra. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor, en este día. Reconocemos tu grandeza, tu maravilloso amor. Gracias por darnos a tu Hijo Jesucristo, Verbo hecho carne, palabra. Tú te has revelado a través de Jesús. Por eso te pedimos que esta palabra que Jesús nos ha dado, su ejemplo, su vida, la invitación a que le abramos la puerta, a que escuchemos su voz hoy a través de la liturgia y las Sagradas Escrituras, pues verdaderamente dejemos que Jesús entre en nuestra vida. Te conozcamos a ti, Padre del Cielo, con toda la fuerza que nos da el Espíritu Santo que hemos recibido desde el bautismo. Te pedimos, Dios, uno y trino, que ningún ruido, que ninguna actitud, ni los afanes de la vida, ni las circunstancias, ni nuestro pecado, ni nuestras transgresiones, ni la división del corazón, ni la falta de voluntad, ni la falta de conciencia nos alejen del encuentro contigo. Que hoy nuestro corazón se hace terreno, ansioso, que espera recibir esta semilla que es tu palabra, que podamos transformar la vida en este encuentro contigo, que podamos mirar los frutos que nuestra vida va dando porque te queremos buscar, porque te seguimos, porque hemos venido caminando en tu presencia, Señor. Ayúdanos a vivir en este mundo que vive los afanes, hoy un poco frenados por esta situación que estamos viviendo, que se convierte también en un aprendizaje, para que miremos que tanto hemos buscado el ritmo de la vida, frenético en un montón de cosas, y ahora tenemos un tiempo para pensar, para mirar qué es lo verdaderamente importante. Enséñanos a vivir en este tiempo en esperanza en ti, en fe, en fortaleza, en creer que hemos sido creados para vivir en plenitud aquí en esta vida que es maravillosa y grande, pero que está dada para un encuentro contigo desde ya. Que no dilatemos, que no pospongamos ese encuentro contigo. Enséñanos a ser terreno que da fruto. Por eso hoy te clamamos, Señor, que nos ayudes a retirar todo aquello que no nos deja comprender, entender, escuchar y comprender la palabra. Que verdaderamente seamos perseverantes en tu búsqueda. Que verdaderamente te demos el primer lugar de la vida y que seamos ansiosos de escuchar tu palabra
orarla, llevarla al corazón y vivirla. Enséñanos hoy en esta gran tarea de ser los terrenos que dan frutos abundantes, así sea. En el cuarto momento de la acción, pues yo los invito, este evangelio lo hemos meditado algunas veces, pero hoy hagamos un ejercicio escrito. Ustedes ahí, en su casa, toman papel, lápiz, lapicero, y van a colocar, si en algún momento ustedes, siendo su alma como el terreno, su corazón como el terreno, se han presentado momentos como aquellos donde han sentido la presencia del mal tratando de quitarle ese anhelo de Dios, o que sería el primer terreno, o si han sentido que han querido en un primer momento acercarse a Dios y por otras circunstancias de la vida han sido inconstantes y han sido como ese terreno pedregoso, o si algunas veces han querido, pero los afanes de la vida, tengo estas prioridades y estas prioridades, han dejado de pronto un poquito a Dios por fuera, o verdaderamente ya son el cuarto terreno. Entonces, ese es como el primer momento. Y en el otro es, de pronto hemos sido un terreno que ya ha ido dando frutos. ¿Qué frutos hemos dado? La fe ha crecido abundantemente y creo que tengo una buena fe y seguirá creciendo. Creo que tengo esperanza, caridad, todas las virtudes teologales, o verdaderamente soy servicial, soy amoroso, soy generoso, soy servicial, quiero dar la vida por los otros y ustedes, cada uno de ustedes puede hacer un análisis y escribir, sí, gracias a Dios, no por los méritos propios, gracias a Dios, pues yo he aceptado y gracias a Dios he hecho este servicio, he tratado de ser generoso, he tratado de dar estos frutos. Que sea como algo constatable ahí, verdadero, no solo como para halagarnos ahí interiormente, no, verdadero, un análisis verdadero. Si hemos dado frutos y ponerles nombre, o si no, cuáles han sido las dificultades para que nos quedemos siendo un terreno con estas inconstancias o con la falta de perseverancia o con el no escuchar y comprender. Y coloquemos esta expresión, esta invitación de escucha la palabra y la entiende, meditémosla. Hemos escuchado y la hemos entendido, hemos bajado de aquí, de todo nuestro raciocinio al corazón y a la vida. Es un ejercicio escrito pues que les propongo en este día. Dios los bendiga, los acompañe, los llene de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades, que el Señor los bendiga hoy en este día de San Charbel, un santo libanés del 1820 y algo, un hombre santo que vivió en el Líbano, en un claustro y después se fue al desierto y fue un hombre penitente. Inclusive si quieren averiguar su vida, es un hombre que también da mucha enseñanza. El Señor los acompañe y los bendiga siempre.